Seminario del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Valerie Tasso, doctora en Interculturalidad por la Universidad de Estrasburgo, Francia, posgrado en Sexología por el INSISEX de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España. Investigadora, sexóloga desde hace 16 años, realiza terapia de pareja, terapia sexual y es especialista en disfunciones sexuales comunes. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Valerie para que inicie la exposición del día de hoy. Juan Ignacio, primero quiero darte las gracias por presentarme, por apoyarme a nivel técnico, que sin ti yo ya estoy perdida. Y la verdad es que también quiero dar las gracias a Adipa, que está haciendo seminarios y cursos maravillosos. Y bueno, yo diría que un poco el cerebro de este seminario y del mundo tan complejo, ahora lo vamos a ver, y vamos a ver por qué es tan complejo. El mundo de la sexualidad humana y de la sexología viene un poco de la mano del doctor Rodrigo Jarpa, a quien desde aquí saludo, a Rubén, el director también de ADIPA, y para mí es un placer poder daros más información sobre este seminario, bueno, sobre el curso del diplomado, el diplomado internacional en sexología clínica. Obviamente es una horita y cuarto, con lo cual, pues lo que va a suceder es que no voy a poder, gracias Jennifer, no voy a poder abordar absolutamente todo, pero voy a intentar, porque el objetivo de este seminario es que entendáis la complejidad de lo que somos como seres sexuados, luego entraré en este concepto, la sexualidad humana y una disciplina que es bastante en auge ahora, a pesar de que existe desde, pues yo diría, el siglo XIX realmente. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, mi propósito es que compartís esta pasión que yo tengo, porque realmente es un mundo fascinante. Entonces aquí tenéis el seminario, bueno, la diapositiva del seminario, y también he añadido en otra diapositiva pues el por qué son tan fascinantes la sexualidad humana y la sexología. Obviamente aquí Juan Ignacio me está ayudando a pasar las diapositivas. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo ahora mismo este Zoom desde un súper teléfono, pero tengo todo en mi laptop y mi laptop no me ha dejado entrar en Zoom porque está muy bien, pero está un poco obsoleto, ¿no? Sí, pregunta Juan Ignacio si ven bien la presentación. Por favor, os agradeceríamos. Sí, perfecto, genial. Sebastián, gracias. Pablo, gracias. Tamara, bien. Entonces vamos a esperar que, bueno, pase ahora Juan Ignacio de grr, grr. A ver lo que significa grr. Excelente, Patricia. Gracias, bonita. Yes. Bien, ¿por qué son tan fascinantes la sexualidad humana y la sexología? Y yo, en lugar de explicar el por qué, empiezo por todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es lo que estoy recogiendo permanentemente en mi consulta, en mis charlas con amigos y amigas, en todos los sitios, obviamente en redes sociales sobre todo. Entonces quería transmitiros el por qué son tan fascinantes estas materias, y voy a empezar por la cantidad de tópicos. Primero os pido disculpas si algunas palabras mías no se resulten muy familiares, porque soy francesa, vivo en España, entonces tengo un vocabulario que a veces, bueno, lo que llamo yo tópicos,
son creencias o son prejuicios, ¿de acuerdo? De todas formas, luego en el turno de preguntas, yo puedo matizar, pero que sepáis que os pido primero mil disculpas si hago barbarismos. Como lingüista que soy, pues estoy acostumbrada a decir de tú a la gente viviendo en España, de vosotros, y también de usar algunas palabras que a lo mejor no estáis acostumbradas a oír. No hay ningún problema, yo me adapto porque, bueno, me fascina la comunicación y los idiomas. Bien, entonces empiezo por todos los tópicos, barra, creencias, barra, estigmas, barra, prejuicios alrededor de la sexualidad humana y la sexología. Pasemos a la otra. Exacto. Gracias. Bueno, yo he recopilado solamente muy poco, porque podría estar solamente dando un curso de 4 horas sobre todos esos prejuicios, las creencias que hay alrededor del sexo, la sexualidad y la sexología. Os he puesto una serie de creencias. A mí me han dicho millones de veces, el sexo no se estudia, se practica. Bueno, vale, yo he practicado mucho, lo he reflejado en un libro, pero os puedo asegurar que la práctica no me ayudó para nada en sexología, ya de entrada. De todas formas, luego vamos a ir desmontando. Otro tipo de creencias que yo he recibido. Ya me conozco el Kama Sutra de memoria, no necesito conocer más posturas. Bien, esto es una creencia. Otra, a mí me van a decir lo que me gusta en el sexo, así todo enfadado, si ya me conozco muy bien a mí mismo, bien, o a mí misma. Otra creencia, hay suficiente o tanta información en las redes sobre sexo como para estudiar ahora sexología, como diciendo, bueno, ¿para qué voy a estudiar sexología? Si en el fondo, incluso lo añado yo, la sexología es una materia que no vale para nada. Ya vamos a ver para qué vale la sexología. Luego, lo típico. Yo soy un o una gran amante. Me he acostado con muchísimas personas, con lo cual sé lo que les gusta a los hombres y o mujeres. Es decir, ¿qué me vas a enseñar a mí? Volvemos a lo principio, el sexo no se estudia, se practica. Bien. Em, Otro tipo de creencias. Yo miro mucho porno, ya sé muy bien de qué va. Porno es una presentación genital. Ya vamos a ver más adelante, pero no es lo que es, luego lo explicaré, el hecho sexual humano. Otras personas me dicen, si no se me levanta, ¿para qué voy a estudiar sexología? ¿Para qué me va a interesar la sexología? Yo tomo una Viagra y ya está. Así de fácil. Se olvidan de muchas cosas. Otro tipo de creencias. Yo ya soy mayor, tanto por parte de hombres como parte de mujeres, sobre todo por parte de mujeres, para practicar sexo. Y podría seguir hasta el absoluto infinito. Por eso he puesto etcétera, porque bueno, hay mucho para decir. Es decir, he empezado por todas las creencias. No he empezado por la sexología es maravillosa por eso, por lo otro, no sé qué. No, creo que era importante empezar por todo esto. Entonces, claro, si pasamos a la siguiente diapositiva, yo no me he cortado y he puesto un error enorme. Juan Ignacio, no sé si... Exacto. Error. Todo lo que habéis leído anteriormente
prejuicios, tópicos, creencias. Incluso diría pensamiento mágico, porque las creencias en el fondo son un pensamiento eh, mágico de, bueno, es que yo soy tan buen amante que, bueno, y si no se me levanta, tomo una Viagra, etcétera, etcétera. Yo conozco a las mujeres por parte de los hombres, o idem por parte de las mujeres. Yo ya sé lo que les da placer a los hombres. Bien. Y ahora vamos a pasar a la otra diapositiva. Y esto es absolutamente fundamental. Aquí me tenéis a mí, por una parte, yo pongo la gran mayoría de los tópicos de las creencias, mezcla dos conceptos diferentes, sexo y sexualidad. Os vais a preguntar, ¿por qué Valerie pone su foto? Bueno, en mis años mozos, pues me hicieron una bonita foto. Esta soy yo en toda mi amplitud. Y al lado tenemos una práctica sexual, ¿vale? ¿Por qué he cogido estas dos fotos? Porque donde estoy yo soy sexo. Donde está la otra imagen es sexualidad. ¿Qué es el sexo? El sexo es lo que somos todos. Nadie puede renunciar a su condición sexuada. Me podéis ver allí y yo soy una persona con una escala de valores, unos genitales y un sistema endocrino, es decir, hormonal. Bien, esto es lo que me hace ser un ser sexuado. Es una condición que yo no puedo renunciar, aunque fuera asexual, como dicen muchos. Por mucho que si yo fuera un hombre, que me castraran, yo no dejaría de ser sexo. Quiero recalcar mucho esto, porque es como eh, siempre cojo la metáfora del lenguaje. Aunque me cortaran la lengua, yo no dejaría jamás de ser lenguaje, aunque no pudiera decir ni una palabra. Da igual, porque comunicaría de otra manera. El lenguaje es lo que yo soy. El sexo es lo que yo soy. Si os fijáis en todo lo que se ha dicho sobre creencias, todo el mundo habla de sexo. Nadie habla de sexualidad. Jamás. Todo el mundo habla de un concepto que desconocen, que es el sexo. El sexo es la persona, todo ella. No puede renunciar a ello. Y luego la sexualidad es otra cosa. Es la puesta en práctica de mi ser sexual, ¿vale? Es decir, no puedo vivir sin sexo, no puedo vivir sin lenguaje, aunque tenga la lengua cortada, aunque haya hecho voto de silencio, siempre comunicaré a través del cuerpo, a través de muchas maneras. No puedo vivir sin sexo, pero la sexualidad es la puesta en práctica de mi ser sexuado. Es decir, el sexo sería la persona, la sexualidad sería la puesta en práctica de mi ser sexuado. Por eso os he puesto a una pareja agarrándose, teniendo una relación sexual o una interacción. Es decir, yo no puedo vivir sin sexo, pero hay personas que dicen, yo puedo vivir sin sexualidad. Sexualidad sería la personalidad, sexo sería la persona. Insisto mucho en esto porque todo el mundo habla de sexo. Sexo, 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 sin tener idea de lo que es como a nivel conceptual, ¿no? Deberíamos hablar más de sexualidad, porque el sexo es irrenunciable. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a... Espero haberme explicado bien. Luego, si os fijáis otra vez en las creencias, la gran mayoría de los tópicos se refiere a lo que llamamos el locus genitalis. No os preocupéis, ahora os voy a explicar lo que es. Y a la noción de, y he puesto
Pero como sexólogos, al menos en España, ahora en Chile o en otros países latinoamericanos, voy a encontrar una noción adaptada a todos vosotros, ¿vale? El locus genitalis significa literalmente el lugar de los genitales. Y antiguamente se refería a la procreación, no digo reproducción, no me gusta la palabra, sino procreación, porque hay un matiz muy importante. Todo eso se vería en el máster, en el diplomado, ¿no? Y la noción de, para los sexólogos españoles, os pido disculpas, pero bueno, si estáis aquí, estáis dispuestos de alguna manera a entender absolutamente, incluso cualquier palabra malsonante, la noción de follar. ¿Cómo diríamos en Chile, en Argentina, en la noción de coger? ¿De acuerdo? Si yo salgo a la calle y digo, oye, ¿para ti qué es el sexo? Todo el mundo me dirá en España, follar, en Chile, coger, en Argentina, coger. Es decir, siempre la misma noción, cuando realmente, repito, el locus genitalis es lo que se hace con los genitales y antiguamente era solamente una función procreativa. Ahora se sigue hablando del locus genitalis, me gusta la palabra porque es muy contundente y el locus genitalis para mí es lo que hacemos con los genitales, más allá de la procreación. Pero se hace sobre todo hablando de la noción del follar en España, ¿de acuerdo? La noción de coger. Y cuando hablamos de la noción de coger, aunque suene mal esta noción, pues es lo que se recoge de alguna manera en la calle. Es que es así, es que es así. Con lo cual no os escandalicéis porque esto se va a hablar hasta la saciedad. ¿Mm? Vamos a pasar a la otra diapositiva. Entonces, al margen del locus genitalis y de la noción de follar, de coger, la gran mayoría de los tópicos de las creencias se refiere a un solo modelo de sexualidad que no contempla para nada la diversidad sexual. Aquí tenemos un maravilloso esquema de un pene entrando en una vagina, ¿vale? Es decir, es lo que yo llegué a llamar en algún ensayo mío el discurso normativo del sexo. Es decir, no contemplamos la sexualidad si no hay coito de por medio, cuando realmente la sexualidad es muchísimo más rica que todo ello. ¿Por qué? Porque estamos con un modelo normativo de la sexualidad muy masculino, en el que pues se hace hincapié especialmente en, en la penetración, claro, en la penetración, es, por lo tanto es coitocéntrica, pero también es falocéntrica. Entonces, nosotros, los sexólogos, vamos más allá. Es decir, que contemplamos la sexualidad desde otro modelo y desde una diversidad sexual absolutamente enriquecedora, de verdad. Os he puesto esta imagen porque me parecía absolutamente, cuanto menos, muy ilustrativa. ¿De acuerdo? Vamos a pasar también a la otra diapositiva que dice, cuando hablábamos de, bueno, si no se me levanta, yo me tomo una Viagra y ya está. Un momento, la gran mayoría de los tópicos de las creencias difunde que un problema sexual, lo he puesto entre comillas, y no es porque se me ha ocurrido, está hecho a propósito. Yo no creo en los problemas sexuales, creo en las dificultades. La palabra problema es una palabra
cuanto menos preocupante, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que tiene un problema sexual, entre comillas, y que además, no solamente es terrible, pero es que además es fisiológico. Desde aquí, como sexóloga, llevo ya más de 16 años trabajando con parejas, con personas de todo tipo, de cualquier tipo de condición sexual, de identidad sexual, etcétera, etcétera. Os aseguro que una dificultad sexual, para sustituir la palabra problema, es en su gran mayoría psicológica, no fisiológica. Cuidado, hay algunos problemas que son físicos. Os doy un ejemplo. Por ejemplo, perdón por la redundancia, hay algunos señores que, pues, llegada a cierta edad, tienen una disfunción eréctil. Cuando es así, obviamente yo derivo directamente a esta persona al urólogo o pues, a una persona que le pueda hacer una analítica para ver qué tal, si tiene problemas de diabetes, porque la diabetes es un problema de verdad que influye directamente en pues, las erecciones. Entonces, la disfunción eréctil, según la edad del paciente, sí es un problema fisiológico, pero en más de un 95%, una dificultad sexual es puramente psicológica. Eso que se os quede bien grabado y vais a entender el porqué más adelante. Vamos a pasar a la otra. Bien. Ahí entramos en temas mayores. La gran mayoría de los tópicos hacen más hincapié en nuestras diferencias o nuestros opuestos, hombre-mujer, que en el concepto de continuo de los sexos. El continuo de los sexos es cuanto menos interesante. Es un concepto que un médico, sexólogo, un activista, defensor de los derechos de los homosexuales, que nació en el siglo XIX, en plena época victoriana, un alemán que se llama Magnus Hirschfeld, eh, pues desarrolló una teoría. La teoría era la teoría de la intersexualidad, según la cual cada uno es una combinación única e irrepetible de rasgos masculinos y femeninos en distintas proporciones. ¿Qué significa esto? Os he puesto abajo una cita de Lao Tse. Bueno, acordaros de Magnus Hirschfeld, que nació en 1868, si no me falla la memoria, y murió en 1935. Ha contribuido mucho en lo que él llama el continuo de los sexos. Cuando hablamos de los sexos, no invalida el tema de género. Cuando hablamos de los sexos, hablamos de los seres sexuados, ¿de acuerdo? Porque yo me he encontrado a gente que cuando he hablado del continuo de los sexos, me han dicho de todo, es que tú solamente hablas de los sexos, no de los géneros. No, 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 vamos a ver. Los sexos son los seres sexuados. Me da igual el género, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir Magnus Hirschfeld a través de esta frase? Quiere decir, en el fondo, lo que Lao Tse, que os recuerdo, bueno, todavía no se acaba de decir si Lao Tse existió de verdad, si fue un personaje conceptual o no, si se le atribuye una serie de obras y Lao Tse habló del Tai Chi Tzu.
¿El taijitsu qué es? El símbolo del yin y yang. Seguro que sabéis en qué consiste el yin y el yang. Cuidado, para la filosofía china era muy importante. Lo que está diciendo en el fondo es que la noche empieza a mediodía. Os he cogido este ejemplo chino para poder explicar también de una manera más sencilla lo que dice Hirschfeld sobre el continuo de los sexos. Es decir, nadie es totalmente puro. Ahora me estáis viendo de lejos a través de la cámara, ¿vale? A medida que os vais avanzando, a medida que me vayáis a conocer como persona de tú a tú, habrá algunas partes mías muy masculinas y en un hombre también pasa lo mismo. Habrá algunas partes muy femeninas. Eso es lo que llegó a llamar en su momento intersexualidad Magnus Hirschfeld. Es exactamente lo mismo que Lao Tse con la noche empieza a mediodía, con su Taijitsu, es decir, el símbolo del Tao, el yin y el yang, que van imbricados y que uno no tiene sentido sin el otro. Es decir, la noche existe porque existe el día existe porque existe la noche. Si la noche estuviera sola, pues no se le llamaría la noche. Es decir, se retroalimentan. ¿Cuándo empieza la noche? A mediodía, cuando el sol poco a poco va bajando. Pues pasa lo mismo con el continuo de los sexos. Quería hacer hincapié en esto porque es absolutamente fundamental. Lo que pasa es que dentro de lo que eh, se suele escuchar o leer alrededor de la sexualidad humana, es que hombres y mujeres son muy diferentes, no tienen absolutamente nada que ver, son totalmente diferentes y opuestos. No, os aseguro que no, os aseguro que no. Lao Tse escribió el Tao Te Ching, Tao, Dao, Dao, es decir, Dao significa camino, y el símbolo taoísta es el yin y el yang, ¿vale? Obviamente Lao Tse se dice que nació en el siglo VI antes de Cristo, antes de Cristo el nuestro, y murió en el siglo V antes de Cristo. Pero repito, todavía no sabemos con certeza si fue un personaje conceptual. El Tao Te Ching es muy famoso, por cierto. En fin, para que sepáis que aquí bebemos un poco de todo, ¿eh? Vamos a pasar a la otra. Miren, aquí tenéis a Magnus Hirschfeld, ¿de acuerdo? Más que nada para que tengáis una imagen de él. No entro en más consideraciones. Vamos a ver la otra diapositiva. Bien, la gran mayoría de los tópicos no valora la sexología como una disciplina sustantiva. Esto es cuanto menos interesante. Me voy a quedar con una frase que es sexología sustantiva. Hasta la fecha, bueno, hasta hace unos años atrás, no hace tanto, no hace tanto, hasta hace unos años atrás, la sexología no era una disciplina de per se. La sexología dependía de otras materias. Y entonces sexología no era un sustantivo, era un adjetivo. Se hablaba de psicología sexual, se hablaba de medicina sexual, se hablaba de, bueno, todo era la disciplina y el adjetivo sexual, con lo cual la sexología no tenía ningún tipo de relevancia, es decir, era un simple adjetivo.
cuando hablamos de sexología sustantiva, hablamos de la sexología que bebe de muchas disciplinas, pero que en sí misma es una ciencia. No depende de la psicología, no depende de la psiquiatría, no depende, sí que se nutre de todas estas otras disciplinas, pero ya no es, bueno, de la antropología. Hubo un momento que hubo un boom alucinante de la antropología sexual. Siempre la sexología se transformaba en el adjetivo sexual. Desde hace poco, ahora hablamos de la sexología sustantiva. El día que la sexología sea aceptada como disciplina que no depende de ninguna otra, quitaremos la palabra sustantiva. Espero que sea pronto. ¿Por qué no se valora? Al margen de lo que os he dicho, porque el sexo como concepto y la sexualidad humana como práctica del ser sexuado ha dependido de muchas personas. Os he puesto un sacerdote. Es decir, todo esto hace siglos atrás dependía de la Iglesia. Luego empezó a depender de lo que llamamos la clínica con C mayúscula, para ser pues más correcta, dependía, y aquí os he puesto una imagen de un psiquiatra con una señorita pobrecita histérica, entre comillas, y entonces dependía de la clínica en la época victoriana, es decir, siglo XIX. El sexo y la sexualidad dependían, han pasado de ser un pecado a ser, pues, ¿cómo diría? No un pecado, una desviación, un problema, una perversión, ¿de acuerdo? Y no ha recibido el trato que se merece. Por eso todavía no se valora la sexología como una materia aparte de otras. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Entonces, después de haber empezado por un montón de creencias, yo os digo lo que es la sexología. La sexología es el estudio científico, ahí hay un asterisco y os voy a explicar por qué, de la sexualidad humana, incluidos los intereses, los comportamientos y las funciones sexuales. Perdón, aquí me he equivocado, funciones sexuales humanas, porque funciones es eh, femenina. Y abajo veis el asterisco, he puesto científico. ¿Por qué? Porque tiene una epísteme. Aquí quiero hacer especial hincapié en la palabra epísteme. La palabra epísteme significa conocimiento con fundamento, ¿vale? Es decir, es la vía hacia la verdad. Según la RAE, porque he buscado, porque también la RAE a veces dice cosas que aún la Real Academia Española a veces dice cosas que, bueno, que la deja una en shock, ¿no? Dice que es el conocimiento, primera acepción, conocimiento exacto. Segunda acepción, conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en determinadas épocas. Y luego, la tercera acepción, saber construido metodológica y racionalmente en oposición a opiniones que carecen de fundamento. Todo esto se conoce desde la Grecia clásica. El propio Platón habla de epísteme y él dice que solo su desarrollo tiene que ver con el mundo de las ideas, es decir, un conocimiento intelectual. Y no con el mundo sensible, es decir, un conocimiento sensible. ¿De acuerdo? Y entonces luego os he puesto conocimiento con fundamento
versus lo contrario, la doxa. ¿Qué es la doxa? También es una palabra griega y significa opinión. ¿De acuerdo? Platón siempre contrapone la doxa a la epísteme. La sexología tiene epísteme. Platón criticaba la doxa, pero sobre todo despreciaba profundamente a quienes hacían del falso conocimiento y de la apariencia de sabiduría un medio de lucro personal o de ascendencia, perdón, con las S, C, R, soy francesa, la ascendencia social. Entonces, él llamaba a estas personas que se lucraban de la doxa los doxóforos. Y los doxóforos, él decía, aquellos, perdón que ahora pasa una moto, aquellos cuyas palabras en el ágora van más rápidas que su pensamiento. Si lo pensamos fríamente ahora mismo, no hace falta remontarnos a Platón, a la Grecia clásica, en el ágora. Estamos llenos de doxáforos. Basta leer lo que se ponen en las redes sociales, ¿no? Opiniones, y dicen, bueno, ¿y a mí cómo me va a interesar? Aquí no hay unas herramientas de trabajo, unos conocimientos que me puedan permitir llegar a ciertas conclusiones. La sexología sí, por mucho que digan que no. Es decir, cuidado con la sexología. Mucha gente me dice, no, es que la sexología, una materia más. No, no, perdonen. La sexología es un tema muy serio y apasionante. Apasionante. Bien, vamos a pasar a, creo que ha quedado claro, epísteme y doxa. Acordaros de estos dos términos fundamentales, ¿vale? Entonces, los sexólogos aplicamos herramientas de varios campos académicos y allí es cuando todos los doxóforos, bueno, el doxóforo está convencido de su propia opinión, con lo cual es muy diferente, muy difícil que cambie de opinión, desgraciadamente, en nuestros tiempos convulsos. Pero los sexólogos aplicamos herramientas de varios campos académicos, la biología, la medicina, la psicología, la sociología, la criminología, muchos, la filosofía, la antropología. Es decir, que los temas de estudio incluyen el desarrollo sexual, la orientación sexual, la identidad de género, las relaciones sexuales. Cuidado, os he puesto relaciones sexuales y luego os he puesto las actividades sexuales. Vais a decir, pero esto es sinónimo. No, una cosa es interactuar y tener una relación sexual, y otra cosa es tener una actividad sexual. Todo esto se hablará en el maravilloso diplomado sobre sexualidad clínica. ¿De acuerdo? Diplomado internacional, luego veremos por qué internacional. Las peculiaridades eróticas. Aquí hago un paréntesis porque las peculiaridades, estoy mirando el tiempo, perdón, porque es que tampoco me quiero pasar y quiero daros también la palabra y que Juan Ignacio también pueda hacer el sorteo. Peculiaridades eróticas. Cuando habéis visto la imagen de un cura, un sacerdote, y luego la imagen de un psiquiatra, el sacerdote hablaba de pecados, el psiquiatra hablaba de, en el siglo XIX, de perversiones, desviaciones. Aquí tengo, por cierto,
esto es un, no sé si se puede ver, no sé si se puede ver, Juan Ignacio, ¿se puede ver, cielo? Sí, sí, súper. Vale, yo tengo aquí una reliquia maravillosa que compré en libros de viejo, como decimos en castellano, que es el Psicopatía Sexualis del doctor Kraft Ebing. Kraft Ebing era un austríaco, es el primero que en 1886 hace un decálogo de todo lo que él llama desviaciones o perversiones sexuales. Obviamente dentro de este tocho maravilloso, me encanta porque para poder entender lo que somos ahora, es interesante saber lo que fuimos. De hecho, será pues mi masterclass de 4 horas cuando empecemos. Entonces, el psicopatía sexualis, que significa psicopatía sexual, psicopatías sexuales en el fondo, es un decálogo de todo. Bueno, está la masturbación, está la homosexualidad, está el sadismo, está el masoquismo, está absolutamente todo, todo lo que os podáis imaginar y que estáis haciendo en vuestras casas está aquí dentro, ¿no? Haftebin no es sexólogo. Haftebin en la época era pues obviamente un psiquiatra que hizo pues toda esta recopilación, pero que es interesante tener. Es muy difícil encontrar, yo aquí lo tengo en francés, también tengo la versión en inglés y esto, como lo podéis ver, es absolutamente, bueno, pues tengo que andar con mucho cuidado porque se cae a trozos, pero quería tener una edición maravillosa de la Bibliothèque Médicale en francés. Tengo también lo mismo, pero en inglés. Bien, no me quiero perder. Entonces, las peculiaridades eróticas es lo que llamamos nosotros pues, todo lo que se sale del modelo, acordaros al principio, del modelo eh, normativo de sexualidad que es muy masculino. Es decir, por ejemplo, pues que a mí me guste de alguna manera, pues excitarme viendo los pies de un señor o de una señora. Es una peculiaridad erótica. Para la iglesia era un pecado, para la clínica de la época victoriana era una desviación, era una perversión. Luego, los psiquiatras del siglo anterior y ahora todavía hablan de parafilias, que parafilia significa más allá del amor. Nosotros los sexólogos hablamos de las peculiaridades eróticas, ¿vale? Entonces, los temas de estudio también incluyen las peculiaridades eróticas, los deseos y los afectos. También incluye el estudio de la sexualidad a lo largo de la vida. Y claro, eh, yo he puesto sexualidad infantil, pubertad, sexualidad adolescente, sexualidad entre gente mayor y pongo al final no solo la sexualidad adultista que he puesto entre comillas, que no existe adultista de alguna manera, pero es un vocabulario que he creado yo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sexualidad adultista nos referimos la gran mayoría de las veces a la sexualidad de gente que todavía es fértil. Entonces, siempre, siempre se excluyen las sexualidades de los niños y de los ancianos. ¿De acuerdo? Eso es fundamental porque también lo estudiamos nosotros los sexólogos. Vamos a pasar a otra. Exacto. Esto también es absolutamente fundamental, si bien diría que todavía, al menos en España, no sé cómo está en Chile,
Yo me acuerdo que el doctor Rodrigo Harpa me contactó porque estaba en un programa de televisión en Miami, creo, hace muchos años atrás. Me dijo, Valerie, quiero hacer un reportaje sobre pues personas con diversidad funcional, tanto mental como física, eh, y ver si existe de alguna manera asociaciones que permitan que estas personas puedan mantener relaciones sexuales con otras personas que algunos sexólogos perdón, del siglo anterior, es que yo estoy a caballo entre el siglo anterior y este siglo, perdonadme, Masters y Johnsons, que hablaron y crearon las y los suplentes sexuales para gente que tenía diversidad funcional. Em, Cuando me contactó el doctor Harpa, había, y creo que todavía existe, una asociación maravillosa en Barcelona. Está en un limbo legal. Es decir, ahora se está empezando a hablar de la sexualidad de personas con diversidad funcional, pero todavía hay mucha gente que critica este tipo de sexualidad, que piensa que una persona con diversidad funcional no tiene sexualidad. Acordaros, somos seres sexuados. Me da igual que tengamos una diversidad funcional, mental y o física. No dejaremos jamás de ser seres sexuados. ¿De acuerdo? Entonces, trabajamos esto. También, obviamente, trabajamos disfunciones sexuales. Yo me he presentado como especialista en dificultades sexuales. ¿Por qué dificultades y no disfunciones? Porque no quiero patologizar, así de claro, pero entiendo que todo el mundo es libre de usar las palabras que quiera, ¿vale? Entonces, la disfunción eréctil, por ejemplo, la antigua, mal llamada impotencia, porque un hombre con disfunción eréctil no es un hombre impotente. La palabra impotencia, afortunadamente, ha caído en desuso. Y me vais a decir, pero por qué estar tan obsesionada por las palabras? Hombre, es que el lenguaje es muy importante, ¿vale? Y la anorgasmia. Anorgasmia es la ausencia de orgasmos. Eh, Hay dos tipos, primaria, secundaria. Aunque hace poco expliqué que no existe ninguna mujer anorgásmica, pero eso ya, eh, es decir, sencillamente no han llegado al orgasmo, pero llegarán, porque cualquier mujer, salvo ejemplos terribles de un accidente en la que la pelvis está completamente destrozada, la anorgasmia no existe. Cualquier mujer eh, es capaz de llegar al orgasmo. Otra cosa es que se conozca bien y otra cosa es que sepa manifestar lo que le gusta y lo que no le gusta. Es decir, la sexología estudia todo esto. Eh, Vamos a pasar. Os he puesto una foto. Aquí tenemos a un maravilloso Havelock Ellis. Yo tengo libros para vender. Tengo 10.000 libros en casa. No sé si se ve, Juan Ignacio. Yo tengo libros en francés, en alemán, en inglés. Se ve muy A bien. Havelock Ellis está considerado realmente como el primer sexólogo. Él nació en 1859, es británico, murió en 1939, ha escrito un montón, por ejemplo, Psychology of Sex, muy buen libro, pero tiene un montón. Yo tengo tantos que no quería perder más tiempo en enseñar libros. Pero os quiero dar una pequeña anécdota muy interesante. Él es sexólogo, ha estudiado medicina y ha sido un activista social británico y ha defendido siempre, siempre la homosexualidad. Nunca
ha visto la homosexualidad como un problema de perversión, de inversión sexual, como se decía en aquella fecha. Ha reconocido en un libro que os recomiendo, que se llama My Life, Mi Vida, que había sufrido de disfunción eréctil hasta los 60 años. Fijaros, quizás por ello le condujo a interesarse sobre el mundo de la sexología. Y descubrió un día, pasado los 60, que conseguía una erección. ¿Y cómo la conseguía? Porque de repente vio una señora orinar, que algo que puede chocar en su época. Se dio cuenta de que le gustaba, le despertaba el deseo y le excitaba. Es decir, cuando se dio cuenta de esto, dejó de sufrir disfunción eréctil. Repito, Havelock Ellis, seguramente el primer sexólogo que ha dado la historia. Vamos a pasar a España. Aquí es, bueno, aquí tengo a mi director del máster que hice en el 2004 en España. Es probablemente la persona que más sexólogos eh, más personas ha enseñado sexología. Obviamente, cada país tiene su referente. Aquí tenemos a un señor que se llama Efigenio Amezcua, que antes de que muriera Franco, si mi memoria no me falla, creó el Instituto de Ciencias Sexológicas, INCISEX, en Madrid. Él estudió en Bélgica, que era el único país con Canadá que daba esta materia tan compleja que es la sexología. Y cuando volvió a España, creó el INCISEX. El INCISEX a la fecha de hoy sigue funcionando. La gran mayoría de los sexólogos españoles están formados por este señor y aquí tenéis a una servidora. No podía no rendirle un homenaje y sé que en Chile se conoce muy bien a Efigenio Amezcua. Cuidado, 1973 no había muerto el dictador Franco. Y estamos hablando de sexualidad humana, de sexología, y Efigenio Amezcua sí que se atreve. Vamos a pasar a resumen. La sexología es el estudio de lo que llamamos el hecho sexual humano. Os he puesto entre paréntesis que es único y propio. Único porque es un hecho y propio porque cada persona es una persona con sus características, con su sexualidad, su erotismo, su arsamandi, que es la amatoria, con sus caracteres primarios, secundarios, terciarios. Eso se vería en el diplomado internacional en sexología clínica. Es decir, ¿de verdad la sexología es poca cosa? ¿De verdad es muy sencilla la sexología? Ahora os voy a enseñar en la próxima diapositiva lo que es el hecho sexual. Esto es el hecho sexual humano. Es decir, tenemos, pues, pasamos de la sexuación, de la sexualidad, la erótica, la amatoria, la pareja, la procreación, y luego tenemos las dificultades y los problemas. Quiero decir que cuando yo leo una serie de creencias sobre la sexualidad humana, sobre la sexología, no suelo reaccionar, pero realmente estamos hablando de
una disciplina con herramientas y pues unos campos conceptuales eh, que a muchos y a muchas les gustaría conocer. Es decir, no estamos hablando de poca cosa. La sexología es un tema serio, es un tema fascinante, porque no solamente vais a entrar en el Kama Sutra, no hasta diría el Kama Sutra es lo de menos. La gente piensa que el hecho sexual humano o la sexualidad humana o la sexología explica el Kama Sutra, ¿no? No, el Kama Sutra. Yo jamás he hablado de Kama Sutra, por ejemplo, en 16, 17 años que soy sexóloga. Ni falta me hace. ¿Por qué? Porque el abordaje desde la sexología es muchísimo más complejo, ¿no? Entonces, bueno, eh, os dejo este cuadro, pero obviamente habría que explicar absolutamente, obviamente aparecen muchos campos conceptuales. Em, Tocamos muchos conceptos primarios. Los conceptos primarios es lo que en filosofía llamamos, eh, como por ejemplo el amor, el deseo, pues el erotismo. eh, Son conceptos que todo el mundo conoce, incluso la verdad, la justicia, la muerte. Todo esto son conceptos eh, primarios. Es decir, todo el mundo tiene una idea de lo que es, pero a la hora de explicar en qué consiste, pues la gente se queda un poco, no encuentra sus palabras, ¿no? Em, de todo esto yo, al menos yo, y sé que Rodrigo y todo el elenco de docentes que tenemos maravilloso, eh, hablará de todas estas cosas. Quiero hacer hincapié también en una cosa muy importante. ¿Por qué este diplomado es fundamental? Porque muchas veces nos olvidamos que el bienestar sexual es un derecho y forma parte del bienestar integral de una persona. Parece ser que el bienestar sexual, y lo estoy viendo mucho en consulta, no es una prioridad, al menos no de las primeras prioridades, perdón es un poco un pleonasmo, ¿no? Lo siento mucho. El bienestar integral de una persona incluye el derecho al bienestar sexual. Por esto, si bien hoy ha sido un seminario un tanto, bueno, teórico, que sepáis que se va a tocar por parte de gente muy metida en temas de la salud, unos temas maravillosos, ¿vale? Al margen de que el primer módulo sea de Rodrigo Jarpa, el 12, y el segundo módulo sea mío, el 13, que es un sábado, el 12 es un viernes, el 13 es un sábado, y que yo al menos voy a remontarme hasta la Grecia clásica, hasta nuestros días. Son 4 horas, siendo generosa 5, y estaré encantada porque me apasiona. Que sepáis que también va a haber unas clases absolutamente muy prácticas, maravillosas. Pero para poder llegar a esto, yo creo que es absolutamente fundamental tener muy claro de qué estamos hablando cuando hablamos de sexo, de sexualidad, de deseo, de erotismo, de ars amandis, que es la amatoria, de sexuación, bueno, de un montón de conceptos. ¿M? Entonces, acabo, Juan Ignacio. Creo que voy bien de tiempo. Nuestro diplomado internacional en sexología clínica. ¿Por qué es internacional? Pues, por ejemplo, tenéis a gente como yo que con un acento francés habla castellano y utiliza palabras muy de España. He estudiado
en Francia, he estudiado en España y encima voy a ser docente para todos y todas vosotros y vosotras en un diplomado en Chile, se dice pronto. Los y las docentes elegidos por ADIPA y por el doctor Rodrigo Jarpa son de los mejores en su campo. Vais a encontrar a gente, a matronas, a psicólogas, psicólogos, a especialistas del suelo pélvico, a gente que sabe de sexualidad e infertilidad. Es decir, se van a tocar muchísimos campos de la mano de los mejores. La modalidad es online. ¿Por qué? No, porque tanto el alumnado como los docentes estamos en varias partes del mundo, ¿vale? Esperamos que el alumnado también. Empieza el 12 de mayo, ¿de acuerdo? Luego no os preocupéis porque luego os dejo el link. El contenido se divide en 10 módulos. Entonces, por ejemplo, el 12 y el 13 es el módulo 1, que es un poco una presentación general para que la gente tenga las ideas claras sobre algunos conceptos. Entonces, el 12, el doctor Rodrigo Jarpa dará su ponencia, su masterclass, y el 13 yo daré la mía, que se va a llamar, que se llama, por cierto, somos lo que hacemos con los que hicieron con nosotros. Es una frase literalmente robada del padre del el existencialismo francés, Jean-Paul Sartre, pero le estoy dando otra connotación. ¿Vale? Entonces, 10 módulos. Horas totales, 240 horas. Certificado por ADIPA y SENCE. Para la gente que no está en Chile, a ver si lo explico bien. SENCE es como un organismo oficial que no solamente ayuda a encontrar trabajo, pero también, entre otras muchas cosas, certifica las competencias de cada uno, los diplomas que ha obtenido. Es decir, estamos hablando de un organismo oficial, ¿de acuerdo? Con lo cual, no estáis haciendo un diplomado que no tiene valor, ni mucho menos. Tenéis un diplomado que sí, que tiene mucho valor. Bien. Luego tenemos recursos, es decir, yo después de mi clase, el doctor Harpa también, y todas las personas docentes que van a participar, siempre incluyen un material complementario. Yo doy mucha bibliografía porque hay que leer, 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 leer. Hacemos un apoyo permanente y también, obviamente, Nadia, luego te contesto, ¿vale? Porque ahora no he acabado. Perdóname, cariño. Entonces, hay un apoyo permanente y, obviamente, pues hay pues no sé cómo se dice en castellano, ahora me viene la palabra en francés. Hay exámenes. Bueno, no sé si así se dice. Y aquí os dejo donde en la próxima diapositiva, Juan Ignacio, cariño, gracias. Aquí tenéis que entrar para ver el programa del Diplomado Internacional en Sexología Clínica. ¿Vale? Es muy fácil. Entráis en adipa.cl de Chile y ya es muy intuitivo. En ADIPA lo hacen genial. Vais a diplomados y elegís el Diplomado Internacional en Sexología Clínica. Ojo, los que os habéis integrado hoy, lo tenéis abajo de nuestro seminario. Tenéis realmente el diplomado explicado, ¿no? Y vamos a pasar a la próxima, pero aquí, esto, hay un sorteo para ganar. Yo lo he puesto con mis palabras desde España, para ganar una beca que financiará al 100% este diplomado. Espero que os guste.
Y para acabar, Juan Ignacio, lo último, a mí me caracteriza la interculturalidad. Os doy las gracias en todos los idiomas, de verdad, por vuestro respeto, por esta escucha y por haberos inscrito hoy. He intentado dar la mayor información posible a través de este seminario, pero obviamente necesito más y más horas. Pero ahí está un poco toda la esencia de lo que es la sexualidad humana, el hecho sexual humano y la disciplina de la sexología. Estoy a vuestra disposición, no sé cómo lo quieres hacer, Juan Ignacio. Bueno, Nadia tenía una pregunta, perdóname, Nadia, no te he contestado hasta ahora porque no había acabado. Entonces, si te puedo ayudar, querida, para mí un placer. Y si puedo ayudar, o si Juan Ignacio quiere antes hacer el sorteo, tú me dices, Juan Ignacio, tú mandas. Primero las preguntas. Vamos entonces con Nadia, que tenía la mano Vale, levantada desde antes. Gracias, buenos Nadia. días. Soy Nadia Álava, soy antropóloga, estoy conectada desde Quito, Ecuador. Y Un lo que quería placer, en Nadia. realidad era preguntar por qué la beca va a ser solamente para personas que están dentro del área de salud, teniendo en cuenta que justamente lo que hemos visto es que la sexología tiene muchas aristas y me parece justamente que desde el tema del estudio de la sociedad, de la antropología, es muy interesante. A mí me gustaría y quería ver si es que podemos también formar parte, quienes no tenemos una profesión en el área de salud, tanto del diplomado como del sorteo de la beca. Esa era mi pregunta y muchísimas gracias, Valerie, porque muy chévere el taller. El placer es mío, Nadia. Fíjate, lo que estás preguntando tiene mucho sentido. Seguramente a lo mejor Juan Ignacio nos puede ayudar. Fíjate, mi formación es la de cónsul. Es decir, yo no tengo formación psicológica, no tengo formación, yo tengo una formación diplomática. ¿Qué pasó? Que interesaba en su momento, interesa que muchas personas puedan aportar. Por ejemplo, incluso tengo un amigo que es profe en el máster de sexología en Madrid y es filósofo, ¿vale? La filosofía, bebemos mucho también de la filosofía a través de los conceptos, a través del pensamiento abstracto. Pero a lo mejor Juan Ignacio puede ayudarme en esto porque yo no había visto esto, pero yo creo que cualquier persona podría aportar desde su punto de vista. Sí que es verdad, no te olvides, Nadia, que se llama Diplomado Internacional en Sexología Clínica. ¿Vale, cielo? Entonces, ¿qué pasa? Que si bien yo soy docente y yo de psicóloga, yo como psicóloga no soy más bien de la franja de los filósofos, incluso de comercio exterior, fíjate lo que te digo, porque claro, y de finanzas públicas. Pero yo supongo que según el currículum, Juan Ignacio, o quien sea de la organización, se pueden estudiar los casos, porque yo creo que cualquier persona tiene mucho que aprender. Eso sí, no puede aparecer una persona que no tenga estudios para nada, porque entonces aquí no se trata de darle una serie de nociones, sino de que desde su propia formación pues pueda seguir, digamos, aprendiendo sobre conceptos y sobre sexología, ¿no? Entonces, pero la pregunta es muy interesante. Es decir, Es, la sexología ha querido desmarcarse, la sexología sustantiva, aunque tú eres antropóloga, pero da igual, porque la antropología tiene mucho que aportar. Otra cosa es que sea antropología sexual. Ya no queremos los sexólogos que se metan en algo que depende totalmente de la sexología. No sé si me explico.
¿sí? Entonces, habría que ver. Yo cuando estuve en el INSISEX con don Efigenio Amezua, a él le interesaba, pero no digo que todas las formaciones lo hagan, ha sido la excepción. Le interesaba, por ejemplo, mi perfil, que no tenía nada que ver. Eso no significó para nada que no pudiera seguir la formación, porque tenía pues un máster, tenía un doctorado, tenía, pues dependerá un poco, yo supongo, de cada uno. Juan Ignacio, ¿qué tienes que decir al respecto? Porque, claro, yo estoy para que la gente se apunte, Ya, porque me interesa. bueno, esas serían las bases para poder tomarlo, pero nunca está de más poder preguntar en sac@dipa.cl. También está la posibilidad de preguntar si es que es posible poder tomarlo también. Y también la trayectoria de la persona, ¿no? Claro, ellos deberían poder analizar caso a caso. Así, Ujú, por temas de servicio al cliente, ahí se puede preguntar todo. claro, claro. Entonces, cielo, yo no sé si hemos contestado a tu pregunta, pero tú no dudes iba a decir una palabrota, me callo. No dudes en dar la lata, como se dice aquí en España, y preguntar cosas. Ah, Dipa, de verdad. ¿Mm? Gracias. No, faltaría más, bonita. Y gracias a ti por estar. A ver, ¿hay más preguntas? Camila Enríquez. Camila, Hola, hola, primero que nada, muchas gracias, Valerie, de verdad te admiro. No sé si se escucha bien, sí, es que estoy en un sí, lugar muy perfecto, aislado. Camila. Camila bonita, te escucho. Perdón por no poner cámara, que en verdad aquí en Chile es de mañana y mi espacio está muy desastroso, me da un poco de vergüenza mostrarlo. Pero Ah, Valerie, de partida, mira, tú necesitas venir a verme o hacemos una sesión online sobre la imagen. ya, Es perfecto. una Yo de broma, es verdad una feliz broma. porque te admiro mucho, de verdad, y me encantó saber de este seminario y que lo das tú y el diplomado, ojalá ganes la beca. Pero bueno, mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que yo soy psicóloga, hago clínicas sobre todo con mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Sí, Entonces te quería preguntar, bibliografía, algún estudio que me pueda orientar para guiar a estas mujeres en el gran camino de la resignificación de su sexualidad, de su sexo, de su imagen, porque en verdad me ha tocado mucho y es un tema igual, sobre todo acá en Chile, es bastante tabú, sobre todo en las mujeres mayores. Y me ha no te tocado mucho. preocupes, todavía es tabú incluso en España. Te voy a decir una cosa, obviamente no pude de alguna manera poner todo, pero yo, por ejemplo, como sexóloga, como especialista en terapia de pareja, en terapia sexual y dificultades sexuales comunes, también trato el maltrato, ¿vale? Ujú. Entonces, si quieres, te hago llegar una bibliografía sobre el tema, es decir, la sexología también se mete en esto, ¿sabes? ¿Ya? ¿Me Sí, oyes, sí, sí, Camila? te escucho, te escucho. La Sí, yo sexología feliz porque... también se mete en esto y además se mete desde un enfoque cuanto menos muy interesante, del que es complicado hablar, al menos. ¿Por qué? Porque está claro, cuando hay maltrato, ¿no? Pero, pero lo que es interesante desde la sexología, al menos en mi caso, es que, y a lo mejor puede resultar cuanto menos controvertido, es que en la pareja hay una retroalimentación, aunque no sea consciente, del rol de víctima al rol de verdugo, que es muy interesante para ti como psicóloga. Eso lo suelo tratar mucho en consulta. Y si te Ujú. parece, Camila, porque es un tema apasionante, eh, yo paso,
yo paso a Adipa alguna información sobre el tema y luego te lo mandan. ¿Es posible, José Ignacio? Sí, sí, debería poder ser posible. O lo otro que se podría hacer sería enviarlo aquí, en el chat de Zoom. Se pueden subir documentos. Sí, ahora mismo, bueno, pero ahora mismo estoy con muchas cosas en la cabeza, pero yo tengo unas cuantas cosas interesantes que tengo que ver con mi biblioteca y quiero que Camila tenga referencias buenas. Es decir, que ahora mismo no te lo puedo subir. Sí, 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 lo podríamos dejar disponible en la plataforma. En una de esas también le puede servir a otras personas. Perfecto, es decir, que Camila podría entrar en la plataforma y luego verlo a posteriori, ¿no? Claro, vamos a ver, vamos a tratar de que eso suceda. Perfecto. ¿Te parece bien, Camila? Sí, sí, de verdad me encantaría porque en verdad toda la ayuda posible, toda la información, sobre todo en estos temas, eh, igual es muy interesante tenerlo sobre todo para todos, porque me imagino que igual acá hay hartos terapeutas que han tenido estos casos de, sobre todo mujeres víctimas de violencia sexual, que no han podido superar el tema. Por Entonces, sí, por supuesto, favor, por favor. Y agradecida total si es que es de tu propia elección y tu propia biblioteca, de verdad. para mí será un placer. Entonces, cuando acabemos, yo te prepararé una bibliografía, ¿vale? Y lo pasaré a, a la gente de Adipa, que es maravillosa de verdad, que siempre está atenta a todo, y para que te lo haga llegar o que lo ponga en el soporte. ¿Vale, Camila? Muchísimas gracias. Y Valerie, de verdad te admiro mucho. Eres increíble. Muchas gracias por tus conocimientos y tu compañía en esto. Gracias. Muchísimas gracias a ti, cariño. Cuídate. ¿Tenemos otra pregunta? Hola. Marena, Marina. Hola, Marina. Marina. No sé si Marina me escucha o si creo ha... que, creo que ya no está. A ver, ¿Tais? Vale. Ah, Marena, ahí Marina. está Marena. Hola, Hola, Marina. ay, gracias, hola a todas y a todos. Se te escucha, Se me cayó Marina. justo la Bienvenida, página. Marina. Gracias. Gracias por la presentación, Valerie. Te quería preguntar, en un momento estabas hablando de anorgasmia y lo relacionaste directamente con las mujeres. Entonces quería preguntar por qué eso lo relaciona con las mujeres. Eso, me quedó la duda. Mira, la anorgasmia, de momento, lo que estoy viendo en consulta, Marina, es una dificultad que sufren muchas mujeres. Pero es una buena pregunta la tuya. Cada vez te diré que por cierta hipersexualización de nosotros, los seres sexuados, en una sociedad que tiene mucha prisa, que tiene muchas expectativas sexuales, se está dando cada vez más en los hombres también. Todo eso también lo trataré porque es cuanto menos llamativo, porque desde que empecé a pasar consulta hasta la fecha de hoy, hay como un punto de inflexión. Cuando de repente aparece Tinder, cuando de repente aparece esta vitrina de cuerpos, este deseo desenfrenado, que no es deseo, es pulsión. Todo esto también lo explicaré durante el diplomado porque es apasionante, Marina, apasionante. Curiosamente, los hombres empezaron a tener problemas de anorgasmia. Fíjate tú. Y si bien, y te pido disculpas, Marina, si bien he dejado entender
que era solo un problema de mujeres, me he expresado mal. Porque a la fecha de hoy estoy viendo cada vez más hombres que se están quejando de esta imposibilidad de llegar al orgasmo. ¿Por qué? Por miedo anticipativo, por qué van a pensar, porque todo nuestro modelo de sexualidad es un modelo masculino todavía. Por mucho que se haya visibilizado el deseo y la sexualidad femeninos, perdón, cosa que yo hablaré tendido y largamente en mi clase, que es apasionante, es apasionante, de verdad. Verás que ahora hay como una especie de cambio de roles. La visibilización femenina, que ya era ahora, de la sexualidad femenina, era absolutamente necesaria. Pero lo que no queremos, al menos los sexólogos, y los feministas, es cambiar de papeles. Lo que queremos es trabajar de la mano. Sin embargo, sí que se está redefiniendo de alguna manera las masculinidades, y estoy viendo en mi consulta que muchos hombres se sienten muy intimidados por esta reivindicación de nuestra sexualidad en cuanto a mujeres, de nuestro derecho al bienestar sexual, de la visibilización de la masturbación femenina, etcétera, etcétera. Está haciendo muchos estragos en algunos hombres que quizás no han entendido que aquí no se trata de ir a la en contra de ellos, sino de trabajar mano a mano. De allí mi insistencia en el concepto del continuo de los sexos. ¿Sabes, Marina? Pero tienes razón, y es una gran pregunta. La anorgasmia ya no es cuestión de mujeres. Eso es una gran novedad. A ver, obviamente, seguramente hace unos años atrás, siglos atrás, había señores pero no se visibilizaba tanto, ¿no? Y las mujeres, nuestros orgasmos, querida, dependía del placer del hombre. Nunca hemos sido independientes en esto. Y ahora, como todo está dándose la vuelta, qué curioso. Es decir, la masculinidad, la virilidad, conceptos muy antiguos, se ven en peligro. Y curiosamente están influyendo en la manera de vivir la sexualidad masculina. Y eso es un tema apasionante. No sé si he respondido a tu pregunta, querida. Sí, súper. Muchas gracias, te pasaste. A ti, cariño. Un placer. Ya, ahora vamos a dejar como última pregunta la de Tamara, porque ya son las 11:30. Así Vale. que sigamos con Tamara. Hola, Tamara. Valerie. Bueno, primero Ay, que nada Tamara, un besito, cariño. quería decir que tu libro, Diario de una ninfómana, de verdad me ayudó mucho en un momento de mi vida que necesitaba leerlo. Bueno, yo tengo 24 años y hace muy poco inicié mi actividad sexual. Vale. Y me llama mucho la atención lo de la anorgasmia porque, bueno, con mi última pareja fui pero incapaz de poder llegar. Y lo he intentado conmigo misma y tampoco he podido y Ajá. no sé cómo conseguirlo. Así que no sé si tienes alguna Claro. recomendación o algún Tú eres una consejo. mujer, tú eres, Tamara, una mujer muy controladora, muy disciplinada cuando ¿tú estás estudiando ahora? No, yo terminé, yo tengo un título de trabajadora social. Vale. ¿Te gusta cuando, no me tomes a mal, ¿eh? Ujú. Es para tener una pequeña, porque no te conozco, pequeña idea de ti.
tú eres una persona que le gusta que las cosas estén bien hechas, disciplinada, con Sí, control. sí, también Bien. soy muy exigente. A la hora de las Ah, relaciones sexuales soy muy exigente. Y tengo ah, expectativas querida. muy altas también. Ay, querida. ¿Sabes qué pasa? Que la posibilidad de tener un orgasmo no depende de tu pareja. Fíjate, eso también lo vamos a aprender en el Diplomado Internacional de Sexología Clínica. Muchas veces pensamos que nuestros orgasmos dependen de tener a un buen o una buena amante, cariño. No, dependen de ti y solo de ti. Si tú quieres tener un orgasmo, tienes que permitirte tener un orgasmo. Entonces, ¿por qué no tienes orgasmos? ¿Tú cuando te masturbas llegas al orgasmo? No, Ah, ok. Eres muy jovencita todavía, eso no significa, ojo, que no puedas tener un orgasmo. Pero es muy interesante porque habría que ver en tu bagaje, tus vivencias, si has tenido, pues, si conoces tu cuerpo, si has tenido una educación cuanto menos estricta, si habéis hablado con tus padres de sexualidad, si se ha visto, de qué manera se ha visto. Y luego hay una cosa fundamental, que es para obtener un orgasmo hay que permitirse tener un orgasmo. Es una experiencia solitaria. Entonces, aquí es muy interesante lo que dices, porque si tú me hubieses dicho, Valerie, cuando me masturbo tengo un orgasmo, cuando estoy con otra persona, no. Te diría, es normal, no te preocupes. Pero aquí todavía no has dado el salto, el famoso, la pequeña muerte, la petite mort. Da un poco de miedo este abismo. ¿Sabes que la pequeña muerte se llama así por un autor maravilloso que se llama Georges Bataille, una persona que iba para sacerdote y que escribió un libro que se llama Madame Eduarda, la señora Eduarda, y cuando habló del orgasmo, dijo que el orgasmo era la petite mort, la pequeña muerte. Curiosamente, Eros, el erotismo, va de la mano de Thanatos, la pulsión de muerte. Entonces, el orgasmo muchas veces para mujeres, sobre todo mujeres que todavía no acaban de dejarse llevar o, bueno, están demasiado pendientes de sus orgasmos. ¿Qué pasa? Si tú estás esperando el orgasmo, no va a llegar. No va a llegar, cariño. Tú mastúrbate, disfruta de tu sexualidad y olvídate del orgasmo. Ya verás cómo aparece, cuando menos te lo esperas. Pero acuérdate, ¿por qué se llama el orgasmo la pequeña muerte? Da un poco de miedo, ¿eh? Porque así lo llamamos, la pequeña muerte. Es decir, cuando se muere uno, se muere solo o sola. Pero se llama pequeña porque si bien nos vamos, volvemos. Y es sinónimo de caer en cierto abismo, cierto precipicio. Y eso es muy interesante porque eso significa deja de controlar las cosas, déjate llevar, deja de ser tan disciplinada, deja de comerte la cabeza con que tienes que tener a toda costa un orgasmo. Entonces generas unas expectativas, incluso un miedo anticipativo que te impide llegar a este máximo nivel de placer. Pero Tamara, ¿sabes qué? No te comas la cabeza. Cuanto menos te la comas, más cerca del clímax vas a estar. Tú tranquila, ¿eh? Mis primeros orgasmos, cero.
Gracias, Valeria, muchas gracias. No pienses. Mira, el sexo es estar al 100% en el sexo. Si tú empiezas a pensar, a ver si me corro, a ver si tengo clímax, a ver si tengo un orgasmo, a ver si, ay, aquí me da gustito, pero si cambio mi manera de masturbarme, a lo mejor... Todo eso es racionalizar algo que no se puede racionalizar. Sé que es fácil de decir, Tamara, pero bueno, me gustaría tener noticias tuyas más adelante de manera privada. Tú me buscas en Instagram por Valeritaso69. 69 es mi año de nacimiento, ¿eh? No, no es por la práctica sexual. Vale, bonita. ¡Mu! Tú tranquila, ¿vale? Juan Ignacio, Entonces, claro, así damos por finalizado esta sesión. Queremos agradecer vale. de verdad la participación de cada uno de ustedes y obviamente de Valerie por esta excelente exposición que ha dado el día de hoy. Muchas gracias a ti, Juan Ignacio. Sin ti no hay exposición, cariño.